Bienvenidos al estudio bíblico correspondiente a esta noche en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Iniciamos esta noche, ¿verdad? Este estudio bíblico. Dios bendiga la vida de los que nos escuchan también por las redes sociales y comparten el mensaje. Hemos avanzado ya 2 capítulos de la primera carta del apóstol Pedro, en donde hemos aprendido mucho, ¿verdad? El último tema que tratamos en el capítulo 2 es acerca de aquellas conductas que nosotros los cristianos necesitamos mostrar en todo tiempo, dentro y fuera de la congregación, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Nos ha enseñado mucho que la conducta del cristiano muestra lo que Dios ha hecho en la vida de todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo Jesús. Por eso es que habló acerca de la necesidad de vivir como siervos de Dios en el capítulo 2. Continuando, hermano, con este mismo tema de la conducta del cristiano, habló también acerca de la sumisión a las autoridades. Se recuerdan, ¿verdad?, que usted y yo como creyentes tenemos que estar sujetos a las autoridades siempre y cuando éstas no estropeen el plan divino de nuestro Dios, ni interrumpan la ley de Dios, ni sus principios, ¿verdad? Nos habló también, hermanos, acerca de que usted y yo debemos también someternos a las autoridades también de nuestros trabajos, a nuestros empleadores, a ser sujetos, obedientes y respetuosos. Y decía, ¿verdad?, que no solamente con los que son fáciles de llevar, sino también con los difíciles, ¿verdad? No importando, hermano, cuánto esto traiga hacia nosotros algún tipo de persecución, debemos mostrar esa conducta cristiana. Pero el apóstol no se queda así con eso, sino que también nos lleva a la conducta que debemos de tener en el matrimonio dentro de la familia. Y es por ello que en el capítulo 3, el que vamos a iniciar, inicia con la vida conyugal y las responsabilidades que conlleva tanto la esposa como también el esposo, porque no solamente va a hablar de una de las partes del matrimonio, sino completo, ¿verdad? Tanto las responsabilidades que tienen las hermanas como también los hermanos. E inicia en el capítulo 3, versículo 1, diciendo así: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Está hablando acerca de ¿qué? Del matrimonio completamente, pero inicia con un asimismo, que quiere decir que el tema es siempre el mismo, la conducta, pero ahora va a enfocarla en el matrimonio. Y dentro de el matrimonio hay un orden establecido por el Señor. No es un orden que alguien pueda pensar que la Biblia es arcaica, que está de tiempos antiguos y fue escrito en un tiempo en el que el hombre era dominante y que la mujer tenía que estar esclavizada. No, en ninguna manera. En el capítulo 3 no está hablando que la mujer va a ser como una esclava para el marido, en ninguna manera, sino que la sujeción de la que está hablando la Escritura es el orden establecido por el Señor. Porque el hombre no ha sido llamado para esclavizar a una mujer, en ninguna manera, ni tampoco la mujer al hombre. Sino que dice asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué tiene que hacer la mujer casada? Estar sujeta cuando su marido también cumple con su deber. ¿Y por qué razón? Porque ese es el orden establecido por el Señor, porque ambos son una sola carne, dice la Escritura. Aparte de eso, también enseña de que el marido es la cabeza y que él debe de ser quien dirige el matrimonio. Hasta este tiempo, hermano, este es un tema que trae controversia, que a muchas hermanas no les gusta mucho porque dicen, ¿y cómo yo voy a estar sujeta si mire, no sé qué, que no sé cuándo? E incluso del tema del que inicia el apóstol Pedro, es acerca de aquellas mujeres que tienen maridos inconversos. Y estando sujetas a sus maridos, ellas van a dar un testimonio diferente. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que Dios demanda. Porque ¿qué es lo que la gente quiere ver en nosotros? Un cambio establecido por el reino de Dios. Si los matrimonios, hermanos, en el mundo ha aumentado más el divorcio,
¿A causa de qué es? Porque los principios establecidos en el reino de Dios no se están llevando a la vida familiar. Hoy se casan, mañana se quieren divorciar, cuando eso en la Escritura, hermano, es algo que no debería de ser, pero lastimosamente se está dando. Y lo más difícil es que se está dando aún en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no traemos los principios establecidos por Dios desde el noviazgo al matrimonio, sino que tenemos noviazgos mundanos, y así se casan mundanamente, y como en el mundo, aquí se hace lo que yo digo, cuando ya está establecido el deber de cada uno. Ese es el problema. Y cuando el hombre no cumple con el deber y la mujer igual, es un solo desorden. Y a causa de ese desorden es que existe una gran cantidad de separaciones. E incluso muchos hermanos no quieren casarse. Y dice la Escritura que en algunos casos, en el tiempo de la apostasía, hasta lo prohibirán. Como queriendo decir, no, el matrimonio no sirve, miren, eso es algo obsoleto. Pero eso, ¿a dónde es que de dónde es que viene eso? No viene de Dios. Viene de las leyes impuestas por los hombres. Y los hombres, usted sabe que históricamente en la Biblia han querido, hermano, quitar el orden establecido por Dios, poner su pensamiento, y cuando eso sucede, la situación ya no es la misma. Se arruina, se distorsiona, porque el hombre sirve solo para distorsionar. Es el hombre el que debe de estar sujeto a las leyes de Dios para que no se distorsione nada. Pero cuando el hombre no quiere, empieza la distorsión, empieza, hermano, la inconformidad de uno, del otro, y por ello es que hay tanto desorden familiar en este tiempo. Dice la Escritura, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, ¿para qué le va a servir a la mujer estar sujeta? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La sujeción de la mujer al marido es un testimonio en el que la mujer está dando a entender que ese matrimonio está establecido por Dios. Y desde ello lo que ha hablado el apóstol Pablo también. El apóstol Pedro lo toma y lo lleva a la carta y diciendo, hermanas, esposas de mujeres, estén sujetas a sus maridos. Porque vieran que ese orden que Dios ha establecido, les quiere decir, servirá incluso para aquellos que no conocen de Dios. Pero cuando vean la conducta de ustedes, que son mujeres diferentes a las del mundo, se van a dar cuenta que esto puede traer como resultado la conversión de muchos incrédulos. Lo dice la Escritura, no me lo he inventado yo. El tema parece ortodoxo porque le vuelvo a repetir, porque el matrimonio, el mundo lo quiere hasta dejar como obsoleto. Como decir, el matrimonio, no, hermano, los jóvenes no piensan en casarse, pero piensan en tener fornicaciones. Pero en el orden de Dios ha establecido el matrimonio para que eso sea en un orden establecido. Pero hay parejas, hermanos, que tienen 10, 15, 20 años y no quieren casarse. Hasta abuelos son. Y no estoy criticando a nadie. ¿Y quién les ha dicho que eso es correcto? ¿A dónde nació eso? ¿Qué dice la carta a los hebreos? Honroso es, sea en todos el ¿qué? El matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero como el mundo no se casa, no, yo también, 50 años tienen ya las personas y no se quieren casar. ¿En qué estás pensando? ¿Ah? En los principios establecidos por el mundo, ¿verdad? Ay, es que no sé si de aquí a mañana me va a salir otra, dicen. En eso están pensando. Y ya son abuelos, hermano. No, amado, ese es un error establecido por el mundo. Dios ha dejado el matrimonio. Y dentro del matrimonio hay normas. El problema es que esas normas no nos gustan, ¿verdad? Yo casarme con este y estar sujeta, y no para eso. ¿Y para qué tuviste hijos con él, no? Y no se quieren casar. Pero bien, dejemos eso a un lado, porque lo que va a hablar de los que ya están casados. Los que están casados, la mujer debe de estar sujeta a su marido, pero para ello, más adelante, nos va a decir a nosotros los maridos, cómo debemos de también tratarlas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
Ahora dice el versículo 2, cuando vean la conducta de estas mujeres, tienen que tener estas características. A la sujeción de la cual está hablando la Escritura no es la esclavitud, porque así lo venden, ¿verdad? Tenés que ser esclava, ¿verdad? Y tenés que andar 2 metros atrás de mí. Eso es mentira, hermano. Eso es algo que no es correcto, porque dice la Escritura que Dios le formó pareja a Adán y le tomó del costado, ¿verdad? A la par, quiere decir. Pero en el mundo ese sí es un pensamiento humano también e incorrecto, ¿verdad? Que la mujer, mira, hay lugares donde la cultura de la mujer tiene que andar 2 metros atrás del hombre. O incluso no debe de levantar la cabeza en ninguna manera. Está hablando de conducta. ¿Y por qué le digo, digo esto? La misma Escritura lo dice al final del versículo 1. Sean ganados sin palabras por la conducta de quién. O sea, lo que gana almas no es la tanta palabrería. Lo que gana almas no es la tanta, porque hay algunos que dicen, esta hermana tiene el poder del convencimiento. No es eso lo que debe de ganar un alma, sino la conducta. No sé si está entendiendo lo que dice el versículo. ¿Ve? Esa conducta debe de tener características como la siguiente. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta, quiere decir pureza. Amén, hermano. ¿Qué más dice? Y respetuosa. La forma como trata a su esposo, ¿verdad? La forma como se tratan los esposos debe de ser respetuosa. Lo dice la Escritura, hermanos. Esa es la sujeción a la que está hablando la Escritura. A mí me ha costado mucho en el matrimonio tratar de usted a mi esposa, porque yo soy un gran irrespetuoso. Pero ella sí, la gloria sea para Dios. ¿Y usted por qué no me trata de usted? Me dijo un día, pero así, ¿verdad? Porque ella siempre me ha tratado así. La gloria sea para Dios. Pero a uno le cuesta. Mira vos. Pequeñas cosas, ¿verdad? Aunque no significa que eso sea también una característica de respeto, ¿verdad? Sin embargo, tiene de alguna manera u otra a darse a entender eso, porque podemos tratarnos de usted, pero también podemos agarrarnos a golpe y no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero esas son las cosas que debemos de quitar del matrimonio. Cuando empieza la mujer, ¿verdad? Y vos, ¿quién sos? Y no sé qué, que no sé cuándo. Esa conducta, que es lo que ve la gente, ¿y esta será hermana o no? Alguien va a decir, el hermano la ha agarrado solo con las hermanas. Lo que pasa es que la Biblia sí está escrita. Después habla de los hermanos, pero continuemos con lo que refiere a las hermanas. Dice, considerando vuestra conducta. ¿Cómo debe de ser la mujer, hermano? Una mujer guardada, casta. En ese sentido está sujeta a su marido. Respetuosa. ¿Ya? ¿Qué más dice el versículo 3? Vuestro atavío. ¿Va a hablar hasta de qué? ¿Alguien puede decir que de vestidura? No, amado. Cuando dice el versículo, vuestro atavío no sea el externo. Primero, va a hablar sí de la vestidura, pero no va a hablar primero de esas vestiduras, sino de conductas, de aspectos de una personalidad de una mujer. Antes de tocar las vestiduras, porque si las toca, no lo vamos a negar tampoco. Podríamos nosotros torcer la Escritura si decimos que no habla de las vestiduras también. Pero de la vestidura que está hablando son de aquellos adornos que no son los aritos, que no son los vestidos costosos, sino que son actitudes que muestran que tiene un corazón muy adornado. Por eso dice el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de ¿qué? De peinados ostentosos, porque la mujer bien hermosa se puede ver, ¿verdad? Con sus colochos o su pelo liso, ¿verdad? Y se ponen bien ostentosas y para ello compran joyas y compran vestidos caros. Esa vestidura no da una hermosura de la que la Escritura está demandando en la mujer. Porque la mujer puede vestirse bien adornada y se puede ver así, pero el corazón lo tiene más ajado que a saber quién. Igual el hombre. ¿O estaré mintiendo? Claro, esas vestiduras
Las tiene el mundo porque la personalidad del mundo está ahí. Quieren dar a entender, ¿verdad? Los esposos quieren lucir a una esposa, pero en una forma de apariencia. Que se vea, ¿verdad? Miren la esposa del hermano, ¿verdad? Y ese vestido lo compró. No está hablando de esas vestiduras, hermano. Esas vestiduras no adornan a la mujer. Lejos de adornarla, están maquillándola nada más. Algo de lo que la Escritura no está de acuerdo. Ahora dice el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo. ¿Cuál es el externo, la vestidura externa de la mujer? Los peinados. ¿Qué más? Peinados ostentosos. Quiere decir que llamen la atención. ¿Qué más? De adornos, ¿de qué? De oro. El montón de joyas, ¿verdad? Que la gente hasta las quiere andar enseñando, ¿verdad? Eso no sirve de nada. Ahí lo dice la Escritura. De oro o de vestidos lujosos, ¿verdad? Brillantes, que den a entender que son costosos, ¿verdad? Bueno, esas cosas que dice, no son las que demanda la Escritura, que han de ganar un alma, que han de mostrar sujeción, que han de mostrar, hermano, algo que Dios ha hecho en ellos. Eso no lo demuestra. Porque eso se puede comprar con dinero. Pero eso no es la personalidad de una mujer sujeta a Dios. Primeramente, ¿por qué razón? Porque eso lo puede hacer el mundo. No sé si estoy de acuerdo. ¿Y con qué se hace eso? ¿Con dinero? Claro. Pero ¿muestra la personalidad de la persona? En ninguna manera. Aquí va lo que quiere la Escritura para las mujeres. Versículo 4. Sino el interno no se puede ver. El interno es aquello que está en el corazón, que son actitudes. Por eso les decía, versículo 4, sino el interno, el del corazón. Como lo dijo Jesús, ¿verdad? No es lo que el hombre come, lo que contamina, sino lo que sale dentro de ¿qué? Igual la mujer. De la hermosura debe de estar primero en el corazón. Pero ¿cuál hermosura está hablando la Escritura? ¿Cuál es el atavío interno? ¿Cuál es el adorno interno? Aquí lo va a decir en el versículo 4. En el incorruptible ornato de un espíritu, ¿cómo? Porque allá lo había pedido anteriormente, la conducta. En cómo trata a su esposo, cómo trata a los demás. Eso quiere decir, hermanos, cuando dice esto en el 4, ¿verdad? El del corazón. En el incorruptible, quiere decir que el corazón no está corrompido. Quiere decir que el corazón no está arruinado. Eso quiere decir, hermano. La palabra corrupción es aquello arruinado. Aquello que se distorsiona. Cuando el corazón de la mujer está completamente incorruptible, quiere decir que en ese corazón no hay nada arruinado. La vanidad pasa como un segundo plano. El orgullo también. Todas esas cosas corrompen el corazón. Del corazón, ¿verdad? En el incorruptible ornato de un espíritu afable. ¿Qué más? Apacible. ¿Qué demuestra este corazón? ¿Qué actitudes demuestra? Actitudes de paz. Amén, hermano. Un trato a sus semejantes, amable. ¿Qué más? Apacible, que es esto es, ¿qué dice? De grande estima. ¿Para quién? Para el marido. Que es de grande estima delante de, no solo delante de su marido. ¿Qué es lo que Dios valora? ¿Cuál es la personalidad que Dios está valorando aquí? Lo que le nace en el corazón, la fuente que produce en la vida del todo ser humano, está en el corazón. ¿Qué dice el proverbio? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la Escritura, ¿verdad? Y por eso debemos de tener cuidado con nuestro corazón, porque lo dijo el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿o no? Si en el corazón
traemos engaño, eso vamos a manifestar. Si en el corazón traemos vanidad, eso vamos a manifestar. No sé si estamos entendiendo. Si en el corazón, hermano, hay corrupción, eso se va a manifestar. Si en el corazón hay orgullo, eso voy a manifestar. Si en mi corazón hay altivez, eso es lo que voy a dar a entender. ¿Qué es lo que debe de haber en mi corazón? Un espíritu afable. ¿Qué más? Un espíritu apacible, lleno de paz, ¿verdad? ¿Está hablando de la Escritura correctamente o nos estamos equivocando? Estamos entendiendo entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir la Escritura? Que la mujer, esa conducta del trato hacia su marido y hacia sus hijos y hacia su familia y hacia su entorno, va a llamar la atención de los incrédulos. Eso va a llevar a que la apariencia de su vestidura externa pase a un segundo plano. Claro, no va a andar desarreglada, no está hablando de eso, pero eso pasa a un segundo plano. No, lo que interesa es el trato. La personalidad verdadera de una persona no es cómo se ve, sino cómo actúa. Pongamos atención a esto. Mi personalidad no es cómo yo me veo, esa es mi apariencia, ese es el externo, lo que se conoce como el bazar, ¿verdad? Este es un bazar, que nosotros lo vestimos como queremos que lo vea la gente, pero lo que hay dentro de mí se manifiesta por lo que yo hago. Que eso es lo que está diciendo de la mujer en el capítulo 3. Eso que la mujer hace, eso es lo que da la personalidad de la persona. No es su apariencia, no es eso lo que la personalidad, esa es la misma que dio Samuel cuando le dijo Dios a Samuel: mira, ya deja de estar llorando a Saúl, mejor ve a la casa de Isaí. ¿Y qué le dijo? Y yo he tomado a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. ¿Y qué vio Samuel? Al primero que vio le dijo: ¡hey, viene el siervo, ¿verdad? El rey que Dios ha llamado! ¿Y qué le dijo Dios? Samuel, no es él. Dios no mira lo de afuera, sí lo dijo, ¿verdad? Sino el corazón. Y Samuel se iba a equivocar, ya iba a ungirlo como rey. ¿Qué estaba viendo Samuel? ¿La personalidad de la persona o la apariencia? La apariencia. Entonces, ¿qué es lo que está demandando Dios? ¿Mi apariencia o mi personalidad? La personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Dijimos, las cualidades que hay dentro de mí en cómo trato a los demás, cómo hablo, cómo actúo. Esa es la personalidad que Dios está demandando. En el caso de lo que estamos hablando es de la mujer, ¿verdad? En el capítulo 3 de Primera de Pedro. Avancemos. Sino el interno, el del corazón, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, eso para Dios es de grande, ¿qué? Estima, es valor. Si Dios va a valorar, esas cosas al Señor, hermano, delante de Él son de estima. Las estima como algo especial. Puedo venir bien bonito aquí, pero eso será lo que Dios estima. Él estima lo que sale de mi corazón. Continuemos, versículo 5. ¿Por qué? Hay ejemplos ya que dan a entender que hubieron mujeres así. Sí. Y qué curiosos detalles que vamos a ver en el caso del ejemplo que toma el apóstol Pedro. Habla de uno solo, habla de Sara, del capítulo 3, versículo 5. ¿Estamos ahí, iglesia? Ese es el ejemplo que dice: porque así se ataviaban, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas, ¿cómo llama? Santas mujeres que esperaban en Dios. Vaya, iglesia, cuando está hablando de que se ataviaban, ¿está hablando solo de vestidura o está hablando de todo lo que acabamos de aprender? Porque hay mujeres que pueden andar, hermano, con bien ataviadas, ¿verdad? Bien bonitas en un aspecto de vestidura, pero en el corazón andan el odio hacia sus maridos. A ver cuándo se va a morir ¿verdad? Y que me digan ya viuda, ¿verdad? Eso existe, iglesia. Estos hijos ya me tienen hasta aquí, ¿verdad? Pero bien ataviada la mujer, ¿verdad? ¿Y Dios conoce eso o no? Y por eso no funcionan los matrimonios, por actitudes como esa. Otro año más y no se muere esta.
¿O no? Y dice la Escritura que aquellas mujeres las llama el apóstol Pedro como ejemplo y dice que eran santas, quiere decir, eran apartadas para el pueblo de Dios. Y las mujeres esposas cristianas deben de ser también apartadas y guardadas para Dios. Deberían de ser llamadas también como, porque hacia eso va el apóstol. Cuando dice el versículo 5, porque así también, ya hay un ejemplo, quiere decir, vea, se ataviaban en otro tiempo aquellas, ¿cuáles? Santas mujeres que esperaban en Dios, estando como sujetas a sus maridos. Y vea de quién está hablando en el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Vaya, ¿por qué hablaba de un detalle curioso del ejemplo que toma el apóstol Pedro? ¿Sabe usted que Sara tenía mal carácter? Uy, hermano, ¿cómo está hablando de la santa mujer que dice el apóstol Pedro? ¿Tenía mal carácter Sara o no? ¿Era celosa? Sí. ¿Era sumisa? A veces. Pero era obediente. No se le rebelaba a Abraham. Sí, hay aspectos que muestran que tenía problemas humanos como el carácter, sí lo hay. Ejemplo de ello es cuando tuvo su problema con Agar, ¿o no? Ella fue la que estando embarazada, mira, no, perdón, ya cuando había tenido el niño le dice, vete de aquí, dile a la mujer que se vaya, ¿o no, hermanos? ¿Cuál era otro mal carácter? Cuando ella vio que Agar, ese mismo problema, se estaba tomando su lugar, la estaba haciendo a un lado. Sin embargo, ella no se ve en la Biblia. En la Biblia no hay un escrito que muestre que quiso dominar con una prepotencia a Abraham. Estoy hablando de prepotencia, sino que al contrario, ella se sujetaba. ¿Cómo así, hermano? Bueno, veamos, estoy viendo el lado negativo. Veamos el lado positivo del que la Biblia está hablando. ¿Cuántos sabemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba? ¿Ah? ¿Sabemos eso? Vaya, esta es la sujeción. ¿Abraham fue llamado por Dios? Sí. ¿Y qué le dijo Sara? Yo no voy, anda vos solo. ¿Le dijo Sara eso? ¿Se sujetó ella a Abraham? ¿Qué dijo él? Vámonos porque voy a la tierra que Dios me ha prometido. Así dijo Abraham, ¿verdad? ¿Y qué dijo Sara? Vámonos. ¿O no, hermano? O dijo, anda solo, ves, mira cómo está el clima, ya voy a ir yo de loca. Esa es la sujeción de lo que está hablando la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Que el hombre está dirigiéndola. ¿Quién dirigía este hogar? Lo dirigía Abraham. A él le había sido encomendado. Si ese hogar tuvo problemas, en muchos de los casos fue por culpa de Abraham. Y no una vez se fue a meter a Egipto, si no me equivoco, ¿verdad? No sé si fue, fue a donde estaba Abimelech, si no me equivoco. Y él le dice, no vayas a decir que soy tu marido. ¿Quién es el que sugiere eso? Abraham. ¿Y qué hace ella? Vaya, está bien. ¿Él se metió en problema o no? Cuando el rey vio a Sarita, ¿verdad? ¿Le gustó o no, hermano? Pero ¿quién fue el problema? ¿La mujer o él? Y no, él se la iba a quitar el rey, ¿o no, hermano? Y después afligido él, ¿verdad? Veamos de qué estaba hablando la Escritura, de la actitud con la que Sara obedecía a su marido. Por eso le estoy poniendo el ejemplo. Allí dice claramente en el versículo 6, como Sara obedecía. ¿Obedeció Sara? ¿Se equivocó Abraham? ¿Pero ella qué? Le obedeció, ¿va? Las consecuencias las iba a pagar Abraham. Por eso es que estoy hablando de que la mujer debe de ser sujeta. No estoy hablando yo, lo dice la Escritura. Claramente en el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, quiere decir con respeto. Qué galán fuera, ¿verdad? Señor esposo, ya vení viejo ruco, le dicen a uno. Sí, a veces hasta somos hermanos, ¿verdad? Ya viene
Rottweiler, decía alguien, ¿verdad? Ya viene el ogro. Pero es también por las actitudes que nosotros como marido tenemos también, ¿verdad? Es recíproco. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras, hablando nuevamente de las mujeres, habéis venido a ser hijas de Abraham. No solo nos querramos vestir exteriormente como se vestía Sara, mujercitas o hermanitas, sino en sus cualidades. Amén, iglesia. Pues son llamadas, como dice el apóstol Pedro, hijas. Por lo cual dice el versículo 6, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis bien, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Todo aquel que hace el bien, hermano, no tiene que tener miedo a nada. ¿Hacía el bien Sara? ¿Usted cree que Sara salía a chambrear a la tienda? ¿Ah? Salía de lengua larga a comerse a sus vecinas. Hermano, nosotros no sabemos en la Biblia, no seamos perversos. Sara atendía a su esposo, ¿o no, iglesia? Y estaba sujeta a él. Ese es el problema, que hacemos cosas que no debemos. Y por eso no funcionan los matrimonios de hoy. Porque queremos que el matrimonio de nosotros sea igual al del vecino, y ni a la iglesia va el vecino. Y nosotros queremos tener, ay, viera que la pareja que vive ahí a la par, viera cómo se trata. Eso es lo que usted ve, hermano, verdaderamente usted no sabe. Mire, él la saca a pasear, usted no sabe. Iglesia, el matrimonio es algo consagrado a Dios, y el modelo lo ha establecido Él, no el vecino ni el hermano. Ahí está de cómo, pero nosotros queremos, es que este es mi marido, que no sé qué, y usted está sujeta a él. ¿Y yo qué le voy a hacer caso a ese usted? Esas son las palabras que se oyen hoy. Y por eso dicen algunos, ¿verdad? Yo para ir a la iglesia, dicen, no hombre, si la mujer de ese que va a la iglesia, miren, y empieza la lista de actitudes negativas que lejos de traer edificación y conversión a otros que son incrédulos, lo que traen es estorbo. De eso está hablando la Escritura en pocas palabras. Dejemos a las mujeres en paz y vamos con los maridos. También hay para nosotros. ¿Hemos aprendido la parte que le toca a la mujer? Vaya, ahora, en el matrimonio, el marido tiene también una responsabilidad. Versículo 7. Vosotros, maridos, todo lo que ha hablado quiere decir la palabra igualmente. Alguien me va a decir, hermano, ahí dice la Escritura, leámoslo detenidamente, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? Aleluya, no tengan estorbo. Vaya, ¿está hablando el versículo 7 acerca de deberes hacia los hombres también? Para que la mujer esté sujeta a uno, ¿cómo debe de tratarlas? Sabiamente, dice. Pero ¿cómo las trata uno? Ya hay de comer. ¿Y que no te he dejado todo el día aquí, que no tenés nada que hacer y que mira que... Esa es la forma como tratamos. ¿Qué sabiduría usamos? Amén, hermanitos y hermanitas. O donde nos escuchen. Esa es la realidad. Queremos que la mujer esté sujeta, pero no las tratamos sabiamente. No nos hemos dado cuenta que el trato hacia ella, según la Escritura, es especial. ¿Cuál es el problema? Aquí sí, no está hablando de machismo, ¿verdad que no, hermano? Pero eso es lo que existe. Aquí yo mando y la mujer tiene que hacer lo que yo digo. No, ahí no dice así. Ahí dice que usted como marido debe de tratarla sabiamente. ¿Y qué sabiduría? Aquí te vas a estar y vas a hacer lo que yo digo porque aquí yo mando. Y equivocado el hombre. Primero, no tiene ni la sabiduría para poderla guiar. ¿O no, iglesia?
¿Por qué no la tiene? Porque no ha venido a veces al conocimiento de Dios. Pero a la mujer que ya tiene conocimiento de Dios le daba una responsabilidad. Ella debe de ser respetuosa, ella debe de ser pura, guardada para Dios, guardada para su esposo, ¿o no, hermano? Y el hombre que es creyente, que tiene el conocimiento de Dios en su corazón, el trato hacia ella lo está determinando el versículo 7. Vosotros maridos igualmente, así como ella, quiere decir la palabra igualmente, ¿verdad? ¿Cómo deben de estar? Vivir con ellas sabiamente. A veces nosotros los hombres se nos olvida que la mujer es débil en cuanto a susceptibilidad, en cuanto a sentimiento. Las mujeres no tienen la misma... Mire, eso de la igualdad de género, eso sí es algo en este tiempo en que la mujer es igual que el hombre. Mentira. Eso es mentira. ¿Cómo no? Si una mujer hoy puede ser... Esas son revelación feministas. Eso es una... olas que salen, hermano. ¿Por qué razón? Porque Dios las ha tratado como algo especial. ¿Las ha hecho igual? No dice. Ahí dice la Escritura que no. Físicamente, intelectualmente sí. Es posible. Intelectualmente sí. La mujer puede desarrollarse como el hombre. No lo vamos a negar. Sin embargo, hay algo en ella que lo ha establecido Dios. La dirección debe de ser del hombre. ¿Por qué razón? Porque han sido formadas en cierto aspecto con muchas diferencias en cuanto a los hombres. Físicamente no son iguales. ¿En fuerza o no, hermano? Claro que no. Los hombres con eso de que como la mujer tiene que ser el hombre, las explotan como hombres, hermano, y les ponen cargas. Si en las empresas se ve. Somos testigos. Con grandes cargas, hermanos, cuando es el hombre que debería de andar así. Porque el hombre perdió su papel, ¿vea?, de proveedor. Entonces la mujercita tiene que salir a trabajar. ¿O no, iglesia? Pero el papel de la mujer ha sido en la Biblia educar a los hijos. Y el hombre fajarse para darle todo lo que la mujer necesita y sus hijos también. Pero esos papeles ya no existen. Claramente dice la Escritura, ¿por qué cree que se tienen que tratar sabiamente? Son susceptibles, son más sensibles. No alcanzan a ver, a veces necesitan esa ayuda que Dios les ha puesto, como en el caso de la mujer le ha puesto al hombre. El descuido de Adán, ¿cuál fue? Ese. Continuemos. Sabiamente, dando, mire, honor. ¿A qué, hermano? A la mujer, como a qué dice. ¿Y por qué quieren ser las mujeres igual que los hombres, pues? Si ahí dice que fueron hechas especiales. ¿Como a vasos qué? Más frágiles. Existen vasos de plástico, de hierro y de cristal. De esos tres, si Dios dijera, la mujer debe de ser tratada como un vaso de hierro, como un vaso de plástico, el más especial, el más frágil, ¿cuál es? El de cristal. ¿Cómo agarra usted el vaso de cristal? Con cuidado, ¿por qué? Se quiebra. Así fue creada. No está hablando de el hermano es machista y quiere hablar como la mujer, como el sexo de él. No está hablando de eso. Está hablando de la realidad con lo cual el hombre debe de saber que así fue creada para Dios como algo especial, algo frágil, algo más sensible. ¿O no, iglesia? La diferencia entre la mujer y en el hombre no solamente son físicas. Sentimentalmente a veces son menos fuertes que el hombre. No siempre, pero según la Escritura así es. ¿Cuál es la razón por qué la ilustración que utiliza dando honor a la mujer como a vaso más frágil? ¿Por qué cree que está escrito de esa forma? Porque es más sensible. Amén, hermanitos. Terminemos. Y como a coherederas, ¿qué quiere decir? Que también tienen la misma esperanza. Como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones
Ajá, si yo trato mal a la esposa, mis oraciones van a tener estorbo. ¿Y cuáles son los estorbos? ¿Por qué habla de estorbos, hermano? Porque en la pareja los dos deben de tener una misma dirección. Y cuando la pareja ya tiene diferencia, tienen estorbos las oraciones. Sí, vea las simples y sencillas diferencias. Cuando va a orar como matrimonio, Señor, bendice a mi esposo, guárdale para que siempre sea cuidado. La mujer, ¿verdad? Y también el hombre, Señor, bendiga a mi esposo, a mi esposa, dele fuerza, Señor, y sabiduría para que me ayude a criarlo. ¿Estamos orando en lo mismo? Vaya, pero cuando ya tienen estorbo, Señor, que se muera el viejo. Señor, yo ya no lo aguanto, Señor, haz algo con él, en tus manos lo pongo, como queriendo decir, destrúyelo. ¿Están teniendo estorbos o no, hermano? Igual el hombre, ¿verdad? Señor, llévatela ya o cámbiamela. ¿Están teniendo estorbos las oraciones? Ya no son igual, ¿verdad? Estoy hablando solo en un sentido, pero en otro sentido es delante de Dios. Ay, mi hijo, ya se equivocó en su corazón, ya quiere otras cosas. Están teniendo estorbo ya las oraciones. Ya no son santas a veces. Ya son particulares. Ya no van en el mismo fin de guardar el matrimonio y la familia a veces. ¿O no, iglesia? Señor, decida usted entre qué hacer entre los dos, Señor. Vaya, las oraciones tienen estorbo porque en el corazón hay rencor, en el corazón ya no hay amor, en el corazón hay muchas cosas que ya no son conforme a la voluntad de Dios. Esto es serio. Alguien puede decir, el hermano está jugando. No, esto es serio. Esos son los estorbos. Señor, bendíceme a mí. Ya se le olvidó el esposo. Igual el esposo, Señor, bendíceme a mí. Y la mujercita ya no ora por ella. Tienen estorbo, porque los fines de sus oraciones ya no son igual. Han cambiado. Cuando dice que han sido hechos el uno para el otro. La mujer es el complemento. La mujer es la ayuda idónea. Y el hombre debe de saber correctamente cómo amarla. El apóstol Pablo, cuando habla de este tema, dice que el hombre debe de entregarse a ella como Cristo se entregó por la iglesia. Así dice Efesios. Y si alguien cree que es mentira, lo puede buscar. Dice claramente, hermano, que en el libro de Efesios, capítulo 5, atrás, hablando del aspecto del hombre, dice así, miren, Efesios está atrás, capítulo 5, está hablando del mismo tema. Versículos 24 dice: ¿lo tenemos? Espérenme entonces, porque yo no lo he llegado. Del 22 habla del matrimonio, ya hablamos de las mujeres, pero vamos a lo que dice el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Efesios 5, 24. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Hubo un ejemplo de amor en el matrimonio, sí. ¿Quién lo dio? Jesucristo. ¿Amando a quién? A la esposa. La esposa es la iglesia. ¿Y lo demostró cómo? Entregándose. ¿O no, hermano? Pero eso no existe en el matrimonio a veces. Y ahí empiezan los estorbos. Sale el trabajo a las 5 de la tarde y llega a las 10 de la noche. ¿Y por qué? Porque todos están dormidos ya y no quiere tener problemas. Tanto mujeres y hombres, hermano. Qué criticón es el hermano. Esto es verdad. No quiero verle la cara. Pero a la hora de orar, ¿quiere orar? ¿Estorba eso o no, hermano? ¿Estorba o no? ¿Cómo yo voy a orar aquí, verdad? Señor, bendíceme grandemente, y va entrando la esposa. Y cambia la cara. Ya estorbo. Si no quieren que sus oraciones tengan estorbo, tengamos amor.
entre la pareja, entre la familia, entre los hermanos. ¿Hemos aprendido algo esta noche, hermano? Ha sido algo difícil, pero es necesario tocarlo. Para que... Es la verdad, correcto. Se debe de predicar. Pero mi marido es inconverso. Trátelo, respételo, con una conducta que hasta él se va a quedar admirado. Dios, solo Dios puede hacer que esta mujer sea respetuosa. Eso puede un día traer al arrepentimiento a la pareja. Puede ser tanto en el caso de la mujer como también en el caso del testimonio del hombre, ¿verdad? Claro que sí. Esto es lo que Dios ha establecido para el matrimonio. Lo que pasa es que hay tanto problema en el matrimonio porque estas cosas las pasamos por alto y no nos gustan. Yo que voy a estar sujeto a ese, yo que le voy a hacer caso a mi mujer. Si mi mujer ni sabe, no sé qué, así tratamos a las mujeres, ¿o no? Si esta, ¿qué va a saber usted? A veces es más inteligente que nosotros. Así decimos, hermano. ¿Para qué le haces caso a la mujer? Son los consejos que oímos, ¿o no, hermano? Y ahí cuando dice, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, no se trata que tienen muchas. Se habla de las esposas. Solo es una. ¿Amén, hermano? Es que hay algunos que son tan perversos. Ya ve que ahí dice mujeres, miren. Está hablando en plural. No, está hablando de la esposa. ¿Hemos aprendido algo? Dejémoslo hasta aquí y démosle la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a orar. Que sea el Señor recibiendo cada uno.